¡Ay, Dios, sálvanos! Ahora Petro y sus impuestos. ¿No dizque era el candidato del pueblo? Pues sí, se viene la reforma tributaria de Petro y he escuchado a algunos periodistas muy preocupados que porque le van a subir a una cantidad de alimentos, que la mayoría que consumimos esos alimentos, que estamos de la clase media para abajo, no podemos consumir más. Ahí leo un periodista que decía que esa pobre gente que no tenía ni agua potable, pues ¿qué le tocaba tomar? Pues gaseosa. Ay, Dios mío, este país, ay, Dios mío. Pues miren, la última reforma tributaria que trató de hacer el doctor Duque y el doctor Carrasquilla, ese que por favor yo le pido a los poderes del universo nunca vuelva a ser ministro de Hacienda de este país, trataba de gravar, ponerle impuestos a alimentos de la canasta familiar que necesitamos, como el huevo, la carne, la leche, el pan, las frutas, las verduras, etc. Eso es lo que necesitamos comer. Ahora, que andemos tan vaciados y a veces sea tan cara inclusive la papa que toca importarla, o que a veces hay picos en el costo de la leche, o que la carne está inalcanzable a un punto que a los colombianos nos toca, en vez de comer lo que necesitamos, pues nada, el salchichón de tienda. ¿Cómo será esa expresión popular que dice que el almuerzo colombo francés, que es una bebida azucarada con un pan y un pedazo de salchichón de tienda? Y como a eso nos tienen acostumbrados, entonces ahora es que, ay, no, pues las comidas que solo podemos comer de la clase media para abajo. Eso dicen de uno de los lados. Dicen del lado del gobierno de Petro que se le apunta a estos alimentos pues para recaudar unos 26 billones de pesos y para al mismo tiempo hacer un impuesto saludable. O sea, que la gente tenga acceso al huevo, a la carne, ese tipo de alimentos, y que si le van a poner impuesto a algo, sea a lo que llaman comida chatarra, alimentos ultraprocesados, alimentos ultra azucarados, o alimentos que no tienen sino azúcar y colorantes y conservantes. Es que mire, señora, cuando usted en vez de hacerle un jugo de fruta a sus hijos, se compra un sobre de una vaina ahí que le dicen con sabor a fruta, sí, pero esa vaina es pura azúcar con colorantes. Ahí usted no está propiamente alimentando a sus hijos. Claro, a uno de chino le encanta porque eso es súper azucarado y puro dulce y venga y todo, pero pues bueno, la idea no es satanizar esos productos, pero la idea es sí, ahora en pleno siglo XXI, medidas que ya han tomado todos los países del primer mundo y algunos del segundo y otros del tercero. Es que, a ver, no podemos alimentar una sociedad a punta de eso, porque es que ese tipo de alimentos en exceso también causa enfermedades graves como la diabetes, la hipertensión y algunos tipos de cáncer. Entonces, claro, pues si le van a poner impuestos a algo que, pues que sea a eso, ¿no? La idea no es satanizar esos alimentos. Yo soy feliz, me encanta el arequipe, las chocolatinas, los helados, pero bueno, eso son las galguerías. Eso no puede ser la base de la canasta familiar. No vengan a decir, pues, que entonces ahora la gente más pobre se va a quedar sin qué comer. Y además también va siendo hora de que la gente más pobre tenga acceso a la información. Por eso me parece muy bien el etiquetado de la comida chatarra. Que por pobre que sea uno no quiere decir que sea bruto, eso solo quiere decir que de pronto no tiene la plata suficiente para comprar la mejor alimentación posible, pero por lo menos, señora, usted está con un problema grave de salud, una hipertensión, por lo menos ver el paquete y decir es que esta vaina tiene demasiada sal, tiene demasiada grasa, tiene demasiado azúcar. Y tratar de alimentarnos entonces con lo que nos da la tierra y después sí las galguerías, pero no que eso sea la base de la alimentación. Entonces, entre la lista de alimentos que sí van a tener impuestos, pues está toda lo que es la papa frita, todo lo que es todas las galguerías, todo lo que es las bebidas azucaradas, todo lo que son todos esos productos también de galletería y de todos esos de paquetes, inclusive los que dicen que no tienen azúcar sino aspartame y otros edulcorantes, o sea que son light y todas esas cosas, pero pues si eso le suben un poquito, pues de eso no nos vamos a morir de hambre y tal vez vamos a tener la tendencia a comer un poquito mejor. Y tranquilos, que esas empresas que generan billones y billones de pesos para sus propietarios al año, pero además producen empleo y todo eso, cosa que hay que aplaudirles, pues no van a perder, simplemente si ganaban hoy aquí, pues van a ganar un poquito menos, ¿no? Y ya, eso es todo el problema. Lo que pasa es que el problema es que todas esas grandes corporaciones es que ellos no quieren dejar nada, ¿no? Es como unas políticas que tienen ya estructuradas, yo no sé, pero yo lo veo como bien.
O por lo menos mejor que la reforma tributaria que nos iba a meter carrasquilla con los huevos de... ¿Cómo era que le salían los huevos a ese señor? ¿Se acuerdan? La reforma que sí nos iba a grabar lo que necesitamos para alimentarnos, pues por este lado lo veo un poco mejor. La otra parte de la reforma pues le va a caer a las personas naturales que tengan capitales superiores a 3.000 millones de pesos, a ellos les van a clavar un 0.5% de impuesto a la renta, y a los que tengan más de 5.000 millones de pesos un 1% de impuesto a la renta. Eso viene siendo el 2% de la población y pues, va a doler a algunas personas, pero es mejor que esos impuestos no se los pasen a los que no tienen nada o tienen mucho menos, ¿no? Eso sí, y aclaró el ministro de Hacienda, el nuevo ministro de Hacienda, que las contribuciones a los fondos de pensiones están exentas de impuestos. A eso no se le va a gravar nada. Miren, yo no soy de, así como me dicen cada vez que no les gusta alguna cosa que digo, yo no soy de la izquierda, ni soy comunista, ni quiero un comunismo, ni mucho menos. Pero sí me gustan las medidas que tienen en cuenta a todos los sectores de la población y no como ha sido históricamente clavársela a toda la gente, a los más jodidos, ¿no? Que era lo que más o menos quería hacer la última reforma tributaria que terminó en ese estallido social. Entonces, pues amanecerá y veremos, ¿no? Eso sí, nos parece muy bien esto, pero cualquier que suelte el doctor Petro, aquí también estaremos para dejar. Pues porque ese es el trabajo, ¿no? Pues eso era lo que yo hacía cuando era periodista. Ahora solo genero contenido, pero pues desde aquí también uno puede opinar, criticar. Entonces, esos son los impuestos del Petro. Hablamos. No quiero morir. El grito de una estudiante antes de ser atacada por orcas. Tragedia en parque acuático. Orcas asesinaron a mujer que gritaba, no quiero morir. La ballena orca que mató a 3 personas en un show en un parque acuático. Usted lee estos titulares que salieron hace poco en unos medios muy importantes y dice, uy, esas orcas son unas ballenas asesinas que matan gente que pide a gritos que no la maten, ¿no? Otra vez la ignorancia y el amarillismo, ¿no? Yo diría a veces casi que criminal contra las especies y el medio ambiente. Partamos de algo, y es que lo primero que no dicen en los titulares, ni siquiera en el subtítulo, es que este es un refrito, una noticia de 1991, que fue cuando esta estudiante de biología marina pereció mientras una orca que se llamaba Tilicum la cogió como un juguete hasta que la ahogó. Lo segundo que nos dicen es que la ballena en mención murió ya en 2017, o sea, la noticia no puede ser más vieja. Y lo que no entiendo es por qué vuelven a sacar estos titulares. ¿Cuál era la razón de sacar este refrito sin aclarar de entrada que es una noticia vieja? ¿Likes? ¿Hits? Sí, estamos bajo esa dictadura. Uno de los informes, inclusive se queda todo el informe hablando de una ballena. Y de la ballena que mató, y la ballena que hizo, y la ballena que tal cosa. Muy bien, vamos a hacer unas pequeñas aclaraciones. Porque sí, muchas veces uno puede ser ignorante porque no le han enseñado, porque no ha tenido acceso a la información, pero que un medio de comunicación sea ignorante, eso yo creo que eso es imperdonable. Partamos de la palabra orca, ballena asesina. Ese es un término que se han ganado las orcas, que ya de entrada está equivocado, porque la orca no es una ballena. Pertenecen a la misma familia, la familia de los cetáceos. A esa familia pertenecen muchos animales, los delfines, las belugas, todas las clases de ballenas, etc. Pero la orca es de un grupo que se llaman los delfinidus, que es al que pertenecen los delfines. En otras palabras, la orca no es una ballena, es un delfín, el más grande e inteligente de los delfines. Dentro de los cetáceos, dentro de todos esos animales, hay como 2 grupos, podríamos llamarlos así, que son los odontoceti y los mysticeti. Los odontoceti, donde están los delfines, las belugas, los cachalotes, se llaman odontoceti porque tienen dientes. Los otros cetáceos, mysticeti, la gran mayoría de las ballenas, no tienen dientes. Tienen unas barbas y ellos filtran el agua y ahí queda el plancton o queda el krill y así se alimentan. ¿Vamos entendiendo? Entonces, partamos. Las orcas no son ballenas. Y yo diría que no son ballenas asesinas, porque como cuando hablamos del tiburón tigre, el término asesinar es algo que usted le puede dar al hombre. La orca es una depredadora.
que mata por instinto o por territorialidad. Ahora, las orcas, que son delfines, el más grande de los delfines, es uno de los animales más inteligentes y con uno de los sentidos y tejidos sociales más complejos de la naturaleza. Forman familias súper unidas. Hay científicos que dicen que prácticamente hablan, se comunican entre ellas, y ahí viene el mote de ballenas asesinas, es porque son las más grandes depredadoras del océano, no en tamaño sino en eficiencia. Una orca puede llegar a pesar hasta 10 toneladas y medir casi 10 metros cuando se trata de un macho. Pues las ballenas jorobadas son 3 veces más grandes. Sin embargo, son tan inteligentes y se organizan de tal manera como si hablaran a través de sonidos que logran acorralar todo tipo de presas. Entonces, estas depredadoras tan eficientes se alimentan desde pulpos, tortugas, rayas, hasta grandes tiburones y ballenas. Son capaces de cazar tiburones blancos, que ese tiburón, podríamos decir entre comillas, más feroz de entre los tiburones que son depredadores. Y si hay algo que me duele que no dicen en ninguna de estas notas de prensa, que vuelvo y me pregunto por qué sacaron ese refrito ahorita, ¿no? Que con ese titular, digo, la gente lo que queda es la orca, la ballena asesina, que ni es asesina ni es ballena. Pero en fin, lo que sí no dicen ahí es que las orcas son inofensivas cuando están en libertad, en su medio ambiente. No hay un solo ataque registrado a un ser humano por una orca. Creo que hay inclusive algún ataque por ahí documentado de algún delfín, pero no hay un solo ataque documentado de orcas a seres humanos en libertad. ¿Qué es lo que pasa? Y que eso sí lo cuenta el artículo, pero ya obviamente cuando uno se ha quedado con el titular, que las orcas son tan inteligentes y tan sensibles que cuando las han tratado de poner en cautiverio para tenerlos en esos shows como SeaWorld y WeWorld y todas esas vainas, a obligarlas a vivir en unos tanques re pequeñitos de agua, prácticamente como en unos calabozos, porque es una prisión lejos de sus familias, un animal así de sensible e inteligente se traumatiza. Es que ese animal, a ver, es un mamífero, no es un pescado, tiene un sistema neurológico mucho más grande, tienen inclusive lo que podríamos llamar sentimientos. Una ballena presa, hagan de cuenta como que a ustedes en su tamaño lo metieran en un cuarto de 3x3 y lo tuvieran ahí todo el día y solo lo sacaran a que dieran unas vuelticas y lo volvieran a meter ahí, usted se vuelve loco. Este fue el caso de Tilikum, la ballena de esta historia, y ha sido el caso, un caso que se ha presentado un par de veces también en la historia, y las únicas orcas que han atacado a seres humanos son orcas que han atacado a sus entrenadores en este tipo de shows. Y eso no lo dice el artículo. Qué pesar, porque vuelven y satanizan y dejan como a un demonio a uno de los animales más hermosos del océano. ¿Cuándo será que las noticias de las orcas serán esas? Que son magníficos depredadores, que mantienen un control en el océano, que son tan poderosas e inteligentes que son capaces inclusive de cazar a los tiburones blancos, y que son de los mamíferos, incluidos algunos primates, que son casi tan inteligentes como nosotros. Yo diría que más inteligentes que nosotros. Así que los dejo con estas imágenes de orcas en libertad, cortesía de mi amigo Marcos Salas, que me las manda desde Baja California. Y yo, por lo menos como amante del océano, que nunca he podido ver una orca en libertad, lo que daría por poder verlas, poder apreciarlas, antes de que estas hermosas y poderosas criaturas que llamamos ballenas asesinas, y que no son ballenas, sino delfines, empiecen a decaer como todas las especies por culpa del ser humano, que está terminando con todos los recursos de la naturaleza, y que, lejos de empezar a hacer cosas constructivas por reconstruir esta naturaleza, está lleno de medios de comunicación que perpetúan estas historias llenas de ignorancia, de sensacionalismo y hasta de mala fe. Ojalá corrijamos, porque de verdad no hay derecho. Tantos prejuicios que todavía tiene la gente sobre la cannabis y la marihuana. Hablo de la cannabis medicinal, la recreativa es otra cosa. Tanta señora que echa la bendición sin saber que la misma señora se puede estar metiendo un opioide, opio, derivados del opio, primo de la heroína. ¿Sabían eso?
Tal vez ustedes no lo saben o lo sospechan o no lo han leído, pero la heroína, esa droga que se inyecta a la gente y que queda así vuelta miércoles y que vuelve tan adictos a sus usuarios que terminan vendiendo su cuerpo y hasta su alma por una dosis de heroína, esa droguita no se la inventó un cartel mexicano ni unos manes allí por allá del cartel de Pablo Escobar. No, esa droga se la inventaron en un laboratorio farmacéutico hace muchísimo tiempo y al principio era de venta libre. Esa vaina se vendía para el dolor de muela, para los cólicos, para lo que fuera, como si fuera aspirina, hasta que se dieron cuenta de sus terribles problemas de crear dependencia y generar adicción y cómo iba degenerando a las personas y la volvieron una droga ilegal, que me parece que es el único lugar donde puede estar por lo potente que es esta droga de la heroína. Lo curioso es que el mundo no aprende de sus errores, no es solo Colombia. En su momento, esa heroína se volvió ilegal. Otra cosa, ustedes saben que al principio la cocaína también se vendía en las farmacias, que el padre del psicoanálisis, el doctor Freud, no solo metía cocaína, sino la recomendaba como una gran vaina para sus pacientes. Bueno, yo creo que mejor dicho, siguen. Y en cambio, si usted compara la heroína, la cocaína y la marihuana viene siendo la más, entre comillas, o la menos peligrosa de esas tres drogas. Y sin embargo se le persiguió mucho más y nunca fue de venta libre en las farmacias como la heroína y la cocaína. Hoy en día, cuando se ha encontrado que la cannabis de pronto ha sido muy perseguida injustamente, que cada día es legalizada totalmente en más países o estados de los Estados Unidos, no solo para la cuestión medicinal, sino para la parte recreativa. Hoy en día, mirando hacia atrás, dice uno, pero ¿cómo es posible? ¿No? Y lo que más es curioso es que uno dice, no, es que es una época en que vendían heroína en las farmacias. Ya no venden heroína en las farmacias, pero se siguen vendiendo opioides desde hace muchos años. Los opioides son derivados de la planta de la amapola, de la que se saca el opio, utilizados, digamos, en concentraciones mucho más bajas que la heroína, sobre todo para tratar el dolor. Lo que mucha gente no sabe es que laboratorios norteamericanos han llevado a través de triquiñuelas la formulación de estas pastillas para el dolor a unas concentraciones que han llegado a través de productos como el OxyContin a tener más opioide y más potencia que la misma heroína. ¿Y quién le da esa pasta a su merced, mi señora? Pues un médico se la formula. Hay un gran escándalo en Estados Unidos en este momento sobre la crisis de los opioides, que de eso da para que hagamos todo un capítulo acá, pero les recomiendo que lean un poquito, porque en este momento esos opioides en los Estados Unidos matan a más personas que las armas de fuego. Óigase bien, hay más gringos muriendo por sobredosis de opioides farmacológicos que por las armas de fuego. ¿Qué pasa? Estos laboratorios dijeron, vamos a hacer una pastica de liberación prolongada. Decimos que eso se demora 24 horas en soltar toda su potencia. Pero ¿qué pasa si el paciente mordía la pastilla? Pues que terminaba metiéndose 2 y 3 dosis de heroína en una sola metida. Entonces una señora que se había fracturado una pata, la mandan donde el médico, al médico ya lo había llevado de vacaciones y le había dado premios y le había dado estímulos, como dicen el laboratorio productor de la pastillita esa que se llama OxyContin. Entonces el médico le decía a la señora, no, usted lo que necesita es OxyContin, tome. La señora iba, se tomaba las pastas para su fractura y termina convertida en una adicta a los opioides, que termina como cualquier adicto a la heroína, vendiendo su cuerpo, su alma, sus pertenencias en una bomba de servicio en una ciudad de los Estados Unidos. Es increíble, si ustedes han ido a los Estados Unidos o Canadá o por ejemplo Europa, la cantidad de personas en estado de indigencia que uno ve rogando por $1 o cualquier cosa para pagarse este vicio de los opioides. Muchas de estas personas, al no poder pagar las pastillas estas del laboratorio que se volvieron del mercado negro y había que comprárselas a expendedores ilegales, terminaron volviéndose adictos a la heroína. Hay todo un dilema en Estados Unidos en qué va a pasar con el famoso laboratorio Purdue Pharma, que fue el que produjo estas pastillas del OxyContin y a quien se responsabiliza de esta crisis.
Hay ciudades en los Estados Unidos que están pidiendo indemnizaciones millonarias y que dicen que estos señores hacen más plata que cualquier cartel, que el de Sinaloa, que el Nueva Generación. O sea, según muchos críticos, son un cartel de drogas de cuello blanco que tiene amigos en el Congreso. A eso hemos llegado. Miren quiénes son los que venden las drogas más peligrosas en el mundo. Pero va usted y habla de la cannabis medicinal, que primero que todo, en Colombia, por lo menos acá en Colombia, usted no se la puede fumar. Usted no es que, ay, es que me duele la muela, venga, me fumo un bareto. No, no, aquí no funciona eso así. Aquí funciona de que si usted tiene un dolor o tiene un síntoma de un tratamiento de cáncer o muchas patologías para las que sirve la cannabis medicinal, un médico le prescribe unas gotas en concentraciones exactas, una fórmula magistral. La cannabis medicinal manejada así no traba a la gente, o sea, no le da el high ese como de, uy, qué rico estamos, brother. No, no produce eso. Ni tampoco genera adicción como puede generarlo el consumo de cannabis recreativa. Igual, la adicción que genera la cannabis recreativa es muchísimo menor que la adicción que generan los opioides. Eso dicen muchas personas. Y no mueren en los Estados Unidos ni de cerquita la misma cantidad de personas porque se fumaron un porro o porque son adictos a la marihuana que los que sí mueren porque se volvieron adictos por una pastilla de un opioide para el dolor que le dio su médico. Ahí es donde uno se da cuenta que la codicia se agarró a este mundo y ¡trin! Muchos médicos no lo hacen, muchos médicos están en contra, muchos médicos han luchado contra eso. Pero muchos médicos terminaron cediendo la tentación de un gran laboratorio farmacológico que los llevaba de vacaciones a convenciones, les daba premios. Si usted me formula tantas pastillas al mes, yo le doy una bonificación. O sea, todo a punta de dinero. Un médico por ganarse unas vacaciones a Cancún y una bonificación, volver adictas a unas personas, porque el médico no es pendejo y al final sabe. Claro está, que hay que decir que este famoso laboratorio farmacológico se inventó toda una campaña publicitaria y cursos a los que llevaba a los médicos para enseñarles cómo recetar estos opioides. Y lo peor de todo, terminó convenciendo a muchos de que de verdad eso no generaba adicción. No, que eso era como recetar acetaminofén. Y ahí está, investiguen, miren, hay un documental en HBO buenísimo, se llama El crimen del siglo. Hay uno muy bueno, un capítulo en Netflix de un documental que se llama El negocio de las drogas, uno que es de los opioides. Échense una miradita por ahí, instrúiganse, porque en este momento usted podría ir a su médico y su médico le podría estar generando no el Oxycontin que produce Purdue Pharma, pero sí algún otro, porque ahora muchas marcas los producen y usted ni siquiera sabe que le están dando. El médico le dice, ah, sí, tiene mucho dolor, tómese estas pastillas. Mire qué tienen las pastillas, porque si tienen opioides, yo le recomendaría que lo piense 2 veces y tal vez es mejor que cambie de médico o que tal vez mejor recurra a otros tratamientos, sobre todo para el dolor, ¿por qué no? El de la cannabis medicinal. Ahora, yo no le voy a decir, es que tienes que tomar cannabis medicinal, eso se lo dirá a usted su médico, pero lo que sí es un hecho es que se está descubriendo y quedando en claridad que esta sustancia, la cannabis, esta planta tan satanizada por tanto tiempo, no solo no era ese demonio, sino que es de verdad una alternativa saludable para muchos síntomas de enfermedades, entre ellos el dolor. Mientras que los opioides, que nunca los han prohibido, porque se prohibió la heroína, pero se siguieron fabricando en otras presentaciones, menos concentraciones, etcétera, han llegado al punto en el que estamos. Les repito, más gente muere en los Estados Unidos por adicción a los opioides que las armas de fuego. Y ni hablemos del fentanilo, ya haremos un capítulo de esto. Un opioide diseñado en laboratorio para que se utilizara en las anestesias de las cirugías, pero que rápidamente descubrieron la gente de los carteles mexicanos que echándole el tal fentanilo a la heroína convertían eso en una superheroína y ahora tráfico mundial de fentanilo y ahí tenemos miles y miles y miles de muertos alrededor del mundo y especialmente en Estados Unidos por estas adicciones que comenzaron por unas personas que fueron al doctor a que les dieran algo porque les dolía el hombro, les dolía la pierna, les dolía la muela. ¿Cómo la ven?